Buenas, y comenzamos la velada con la lucha por el maletín femenino de Money in the Bank, un combate bastante peligroso por ser un encuentro al que apostaron a una acción rápida, directa y constante, lo que llevó que Becky Lynch, Asuka, Liv Morgan, Shotzi Blackheart, Raquel González, Lacey Evans y Alexa Bliss nos entregaran un encuentro con bastantes boches que atentaron contra la lucha y la misma salud de las protagonistas, que por suerte sobrellevaron esos golpes feos y casi siempre había una participante libre como para ayudar o intentar llevar la imagen a una siguiente movida, lo cual en parte también fue problemático porque algunas continuaciones tenían de base un error y eso no solucionaba completamente la escena. Pero bueno, a ver, hubo muchas ganas de romperla, pero también muchos nervios, principalmente en Raquel González y Shotzi Blackheart, a quien el karma le regresó fuerte, pues no hubo spot que metiera que no tuviera un error pequeño o grande. Por el otro lado, Asuka y Becky Lynch tuvieron un buen protagonismo, teniendo sus peleas en medio de la lucha, llevándolos a terminar con un gran spot que no se entendió qué fue, pero de todas las protagonistas creo que fueron las más limpias. Por su parte, Alexa Bliss creo que también no fue alguien que tuvo errores, pero tuvo una participación más disminuida o similar a la de Lacey Evans, quienes al final tuvieron más momentos alrededor de las escaleras, subiendo y bajando, frenando a rivales, diferenciando aquí un poco la actuación de Lacey a la de Alexa, el que ella estuvo involucrada en un gran spot, con quien nos falta mencionar que es Liv Morgan, que fue de las que más se lució, no estuvo excepta de errores, pero fue el motorcito que cumplió y se lució en sus oportunidades, lo cual junto a Becky las hizo dos de las principales figuras de una batalla que es difícil de decir que salió bien, porque tuvo muchos errores, aunque a la vez logró ser tan intensa que el público estaba conectado, y más aún con cómo fue dándose el desenlace en el que Becky eliminó con su falso intento de machetazo que se volvió un senton sobre Asuka en el ringside, y luego pasamos a ver a Becky derrumbando de una escalera a Shotzi Blackheart y Raquel González y de la otra a Alexa Bliss y Lacey Evans, dejándola sola, por lo que Liv Morgan corrió a derribarla para colocar una escalera más a la que subió, y la irlandesa, que se mantuvo con la ventaja, la derribó, pero Liv se apoyaría sobre la cuerda superior para impulsarse y regresar su escalera a su posición, de donde golpearía a Becky para tirarla y quedarse con el camino libre para pasar a descolgar un merecidísimo maletín de Money in the Bank, que para cerrar con esta lucha pues intentaron bastantes cosas, pocas salieron bien o limpias, y eso en la imagen de la batalla se siente mucho, pero a la vez fue tan fuerte la intención por dar un gran encuentro que eso terminó convergiendo en una sensación difusa y aún más nublada por un resultado perfecto que deja sensaciones divididas por los grandes errores, pero a la vez el resultado lo es todo, y deja así una de las ladder match femeninas más intensas y caóticas realizadas en WWE. La segunda batalla de la noche fue por el campeonato de los Estados Unidos, un encuentro con dinámica pero con un ritmo lento y pausado, en el cual Bobby Lashley y Austin Theory se dividieron el control, que en la primera mitad fue mucho más favorable para Bobby, y en la segunda parte Austin Theory logró encontrar el cómo dañar a un Lashley que se vio fuerte e imponente, al que Theory logró frenar con algunas artimañas. Sin embargo, al final no le funcionaron del todo, y tras sorprender con una lanza para partir al medio a Bobby, quiso buscar su atele tras haber anulado el intento de resurgimiento de Lashley al meterle la mano en la cara, pero Lashley se le escaparía y lo metería en la llave Nelson, con la que lo hizo rendir, y así Lashley se coronaría nuevamente en campeón de los Estados Unidos, un resultado que en lo personal me agrada, ya que pensaba que desembocaría en Theory perdiendo la cabeza y yendo contra John Cena en SummerSlam, y a la vez Bobby merecía tener un título de vuelta. Tal vez este le queda chico, pero realmente no hay posibilidades de que viera en el corto plazo un campeonato mundial o universal de cerca, con lo que de aquí veremos para dónde van los dos, pero Lashley puede sin problemas mantener el envión de importancia de este título para luego catapultarse al otro escalón nuevamente. Y con respecto a Theory ya veremos, pues sorpresivamente aún tenemos más que hablar de él en este resumen. El tercer encuentro sería una lucha correcta en la que Carmella fue utilizada de apoyo y transición y se esforzó por dar una buena cara, en la que el resultado no importaba tanto como si su actuación ante una Bianca Belair, que bueno, Mela no la rompió, pudo desplegar su arsenal, mostró que es una entretenedora interesante y cumplidora, pero hasta ahí, y Bianca Belair no la pasó bien en algunos tramos. Sin embargo, cuando metió sorpresivamente su codo, fue todo, y Carmella no pudo dar la sorpresa, tras lo que cuando Bianca estaba celebrando en un esquinero, de repente fue derribada del mismo y golpeada por un breve rato por una Mela, que sacó su frustración de esa manera y se retiró luego como prometiendo que esto no había terminado aún, ante una Belair que aún la miraba aturdida.
A continuación llegó la hora del encuentro por campeonatos en parejas unificados de la WWE, en donde los Usos y los Street Profits se enfrentaron en una lucha atrapante en la que inició pareja, pero poco a poco fue poniéndose más favorable para los campeones, ante lo que los retadores tuvieron que aguantar y soportar por un tiempo, y ya por la mitad de la lucha o un poco después se lograron escapar y frenarles el carro a los Usos, ante lo que la batalla creció en intensidad y se puso aún más atractiva porque empezaron a pasar los minutos pero nadie caía, ninguna de las dos parejas estaba dispuesta a perder, y eso nos llevó a ver a los dos equipos luciéndose y mostrando que hay una gran química entre ellos, y a la vez alargarían así el encuentro y su final llegaría luego de tener la victoria y no más los Street Profits, pero los Usos fueron rápidos y lograron salvarse entre ellos para lograr así frenar a Montefort y Angelo Dawkins, terminándolos separando al lanzar hacia la zona de la campana a Dawkins, dejando solo hacia Montefort, que fue engañado por los Usos, que se intercambiaron rápido el relevo y pudieron aprovechar la ventaja y el cansancio para ponerle final con el 3 de samoano, aunque tras la buena lucha Montefort empezó a marcar algo y de inmediato en la repetición se pudo ver como cuando Jimmy lo cubrió, al asegurar el conteo terminó levantando el hombro derecho de Montes, con lo que se quejaron los Street Profits, pero nadie los escuchó, y esto como que un poco ensució la lucha, aunque seguramente ese detalle sirva para continuar con esta historia. Posteriormente llegó la lucha por el campeonato femenino de SmackDown, en donde Ronda Rousey se enfrentó a Natalya en una lucha que empezó más o menos, pero a medida que se intensificó un poco más y que pasaba el tiempo, pues creo que la lucha mejoró y fue mucho más interesante de lo que parecía que podría llegar a ser, aunque a la par tuvimos un desarrollo casi que dominado por completo por Ronda, mientras Natalya solo podía responder y no encontraba la forma de hacerse con ese dominio que siempre Rousey se lo robó o revirtió rápido, aunque en la recta final, tras recibir un francotirador con la pose de Shawn Michaels que le dolió en su honor a Natalya, esta sacó su ira de dentro de ella y la frenó a su rival. Sin embargo, su ira la cegó y Ronda logró escaparse de ella, con quien entabló un ida y vuelta de llaves muy atractivo, del cual terminó Ronda ganando y reteniendo su título, en un combate que, si bien tuvo un aspecto positivo, como dije, al ser mejor de lo que nos imaginábamos que podía ser, y que a la vez tuvo un intercambio de llaves interesante en el desenlace, siento que fue muy confuso el cómo hasta en el francotirador a Natalya, e incluso más allá tras eso, Ronda lució como heel y Natalya como face, siendo no contradictorio el desarrollo de la lucha, pero sí técnicamente al lado de las que ambas se encuentran como personajes. Pero bueno, en fin, Ronda terminó girando y revirtiendo hasta que encontró la llave a la pierna que hizo rendir a una Natalya, que en los últimos instantes había estado trabajando sobre una pierna de Ronda, la cual la dejó tocada y no se pudo levantar tras la victoria, por lo que de repente al ver ese escenario Liv Morgan apareció a toda velocidad para entregar su maletín y que se hiciera así oficial su canjeo, que ni bien comenzó Morgan le regaló su pierna a Ronda, que le metió el candado a Angle y prácticamente no hizo otra cosa que humillar a Liv, que resistió y de repente casi llega a la cuerda inferior, pero antes de eso Ronda se caería por apoyarse en su pierna lastimada, lo que le hizo soltar la llave, que provocó que Liv corriera y le metiera un paquetito, del cual Ronda no pudo escaparse, y así Morgan se consagró por fin en campeón en WWE a través del más flojo y pésimo canjeo efectivo que se haya realizado. Y en el evento central llegó la hora de la Ladder Match masculina, que tendría de última hora la inclusión de Austin Theory anunciada por Adam Pearce, lo cual a mi entender fue un error porque Theory es una promesa de Vince y debería haber sido él quien realizara este anuncio, pero en fin, esta lucha de escalera fue más lenta y pausada que la femenina, pero a la vez no tuvo ninguno de esos errores groseros del Open Main, aunque sí tuvo un detalle que se repitió mucho y no sé si es que se aceleraban de más, pero varios protagonistas terminaron con el maletín en sus manos o prácticamente en él y tuvieron que disimular hasta que otro se le acercaba como para frenarlo, siendo ese el gran detalle de esta lucha, que a la vez su ritmo más inteligente para no caer en los problemas del Open Main hizo que por lo menos para mí nunca llegara a explotar del todo la batalla. Es decir, en general se dividieron en parejas para combatir y si tenían a Homos en la ecuación siempre luchaban en trío, con excepciones de cuando se unieron para quitar al nigeriano del medio y en algunos tramos en el centro del ring, como los instantes iniciales o el spot del Riddle volando desde arriba de la escalera, y a su vez en algún enroscamiento de tres como con Sheamus y McIntyre con Pitun o Sami Zayn. De ahí en más la batalla como que tuvo fluidez pero no terminaba de matar,
y el trabajo en cuanto a las escaleras varias veces se vio deslucido por ese hecho de que cuando uno escalaba siempre estaba como buscando de dónde iba a venir alguien a frenarlo, en vez de ir a tomar el maletín, aún a pesar de tenerlo a centímetros, y a la par el combate como que en un punto solo fue alargándose amigablemente, pero no se sentía ese redondeo porque aquí no abusaron ni metieron una excesiva cantidad de spots, sino que fueron mucho más medidos para meter spots buenos y lúcidos, siendo Riddle el que más metió, y así tras un super RKO sobre Rollins desde las alturas. Tras eso, como pudo, volvió a subirse a la escalera y de repente Austin Theory apareció para un intercambio que culminó con Riddle cayendo a la lona y Theory descolgando un maletín por el cual hizo poco en la lucha, aunque creo que eso es lo de menos, dado que el gran problema aquí, por lo menos para mí, es la frase espera lo inesperado. Y siendo honestos, pudieron haber colocado a Theory en esta lucha simplemente con alguna viñeta en la noche o con el mismo Vince McMahon añadiéndolo. Total, para algo se lo ha acercado tanto a él, pero el que Pierce lo introdujera no tuvo shock más que el de cantar al ganador, el cual siento que se terminó llevando una victoria que ayuda a mantenerse como la cara del futuro inmediato. Sin embargo, terminó ganando un combate correcto con unos cuantos muy buenos spots, pero hasta ahí, en donde creo que se aseguraron mucho de que la lucha no saliera como en el Open Main y se cuidaron tanto que a excepción de Riddle, no siento que otros se haya esforzado tanto como él en ese aspecto, estando un poco por atrás Sheamus y McIntyre, que se tomaron con su pelea eterna varios minutos y sí se acercaron a Riddle, pero estaban solo para estirar una ladder match que no sobresale más que en los spots de Riddle. En resumen, es bueno ver que WWE, al igual que el año pasado, vuelve a apostar por el futuro. Lamentablemente otra vez arruinaron el canjeo femenino apurándolo mucho, y ojalá que lo que inició mal esta vez pues no tenga el mismo camino que el año pasado, porque el canjeo efectivo del Liv fue sin duda el más flojo de la historia, y ojalá que lo que venga con su reinado sea en pro de su futuro. Y por el lado de Theory, no digo que no merecía el maletín, porque si hubiera estado en la lucha desde el inicio, o si hubiera sido tan solo el mismo Vince el que lo hubiera introducido y dado su porqué, no le pondría pero alguno, ya que hubiera mantenido la historia que nos vienen contando entre Vince y Theory. Pero al ser Adam Pearce, pues hasta que no lo diga de su boca y de un porqué razonable, la inclusión de Theory fue forzadamente innecesaria y echó sobre el fuego más leña para cocinar uno de los impulsos más importantes y más forzados a la vez que WWE ha implementado en el último tiempo, ya que Theory sigue siendo el futuro y nadie lo niega, así como nadie puede negar que han dado pocos pasos naturales con él. Y bien, ya que hicieron todo esto, ojalá sepan aprovechar el odio a favor de Theory para seguir aumentándolo genuinamente y no siga con esa sensación de forzadez que es lo negativo de su impulso. En conclusión, Money in the Bank fue un evento que dio varias cosas fuertes de qué hablar. Luego, en cuanto a luchas, exceptuando el Open Main, que es difícil hablar de él por la cantidad de errores y por el resultado de una ganadora perfecta, pues tuvo un nivel correcto, donde solo destacó los usos versus los Street Profits y algunos spots de las luchas de escaleras, dejando así un evento pasable con fuerza en algunos resultados, pero sin lucir también como en otras veces, aunque en general el efecto Liv Morgan coronándose por fin en campeona en WWE difumina mucho y la imagen final de este evento. Y bueno, me gustaría saber qué les pareció a ustedes este Money in the Bank 2022 y qué les parecieron los ganadores de los maletines de este año.